Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis, queridos emprendedores, queridos profesionales? Estamos aquí un día más en los directos Más y Mejor y en este caso estamos entrevistando a Ricardo GP. Vamos a dejar que él se introduzca y que nos cuente quién es Ricardo, qué hace y a quién ayuda. Bien, soy coach en aceleración de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudo a gente exitosa o gente que se siente exitosa, porque nunca le digo a una persona, oye, es que tú eres exitoso y tú no, sino más bien una persona que se siente exitosa en su vida a tener la vida con la que sueña, porque muchas veces sentimos que vamos bien, pero sentimos que hay algo que nos hace falta en nuestra vida. Entonces empezamos a diseñar el sueño, empezamos a ver qué es lo que hace falta en esta vida, en todas las áreas, para llegar a eso mucho más rápido. Y esa es la parte de aceleración de resultados, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que necesitas hacer en este momento para convertirte en la persona que vive esa vida con la que sueña? Y a raíz de estar trabajando en esto y estar cada vez ayudando a más y más personas a vivir esta vida con la que sueña, pues ahora se dio la oportunidad de poder representar a Fórmula de Lanzamiento Qué bueno. de Jeff Walker en habla hispana, porque también es una manera en la que podemos ayudar a gente que quiere emprender a tener la vida y el negocio con el que sueña. Genial, buenísimo. Pues me encanta, Ricardo, que estés aquí, me encanta que podamos introducirte a nuestra audiencia. Y ahora que estoy aquí, me gustaría siempre, como esa frase que decimos nosotros de vamos a hacerle a Ricardo las preguntas que nos gustaría haber sabido quizás hace 4, 5, 10 años. Por ejemplo, en nuestra audiencia hay muchos emprendedores, Ricardo, que están con quizás 1, 2, 3, hasta 5 colaboradores en su empresa, en su negocio, pero tienen dudas de si realmente fórmula de lanzamiento es el, digamos, su siguiente paso para poder escalar su negocio. ¿Qué les dirías tú a esas personas que están con dudas de que quieren escalar pero no saben muy bien cómo hacerlo? ¿Qué les podría aportar fórmula de lanzamiento? La mejor manera de escalar es tener un proceso probado que te ayuda a crecer, crecer, crecer. Y si ya tienes 3, 4, 5 colaboradores, lo tienes mucho más sencillo. Porque ya tienes a quién delegarle, ya tienes cómo empezar a diseñar esta estrategia. Y una vez que empiezas a estudiar los pasos de fórmula, desde su inicio empiezas a diseñar, ok, ¿qué va a hacer cada persona en mi equipo para que de ahí podamos ir llevando este proceso a algo mucho más grande? Y lo he visto con empresas, de hecho nosotros en este momento, la empresa de Ricardo GP, aparte de la empresa de fórmula, Ujú. ha estado en este proceso de crecimiento continuo y lo hemos visto de empresas que de 5 personas de pronto llegan a 25 personas y siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo porque ya tienen una estructura. Entonces, fórmula de lanzamiento te puede ayudar a reestructurar cada una de estas piezas que ya tienes para llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, es la forma más fácil de Qué no bueno. solo mantener un negocio, que eso es algo que he visto que muchos emprendedores quieren. No es que quiero mantener mi negocio, no, quieres crecer tu negocio se va manteniendo solo mientras va teniendo un crecimiento constante. Total. Qué bueno. Y esa gente, por ejemplo, que está dudando o que está haciendo, yo me veo en el día a día, ¿no? Muchas conversaciones, incluso a veces muchas discusiones, ¿no? De personas que me dicen, es que la fórmula es muy complicada, es que hay que hacer muchas cosas y yo prefiero hacer un webinar, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que están pensando si webinar, si fórmula, que están en esa duda? ¿Qué les dirías con respecto a esto? Que los entiendo perfectamente porque yo era esa persona. Cuando yo empecé en 2013 en el mundo online, de pronto fue como, ok, yo venía de dar consultorías en empresas, de dar coaching a altos ejecutivos, a directores de empresas multinacionales, nacionales, etcétera. Y de pronto era como, ok, ahora quiero empezar a llegar a otro tipo de gente, quiero empezar a llegar a la gente que está dispuesta a invertir ellos en su crecimiento, no que la empresa es la que los manda. Y ahí fue mi salto al mundo digital Ujú. y era como, ok, ¿y cómo voy a hacer esto? Empecé a ver que había muchísimos modelos. Curiosamente, en ese momento no me había dado cuenta que todos los grandes marketeros online, todos los que venden marketing digital y cómo entrar al mundo en línea, no me había dado cuenta que todos usaban fórmula para promover sus servicios. Pero en ese momento yo no tenía nada, idea de nada de eso y dije, ok, ¿qué es lo que puedo hacer para empezar? Y empecé a hacer webinars. Para mí era como, ¿qué es lo más rápido que puedo tener resultados y que puedo hacer fácilmente? Empezaba a ver cosas de fórmula, pero no, los webinars son más rápidos, no tengo que tomar tantos cursos y tantas cosas. Y en 3 años hice 148 webinars. Dios.
O sea, me la vivía haciendo webinars y si bien mi situación financiera había cambiado, porque yo justo cuando empecé esto venía de una situación de quiebra de $25,000 de deudas, generando $500 cuando me iba bien. Ujú. Y de ahí fue como, ok, ahora necesito cambiar. En ese momento no tenía mentores, no tenía nada de esto y fue en un momento en el que tuve que hacer un cambio de switch, empezar con unas mentorías, invertir en mí con unas deudas gigantescas. Entonces fue una serie de cambios de paradigma. Y una de las cosas que me dijo mi mentora en ese momento fue, sale al mundo digital, tienes que salir ya, muéstrate al mundo. Entonces fue como, ok, va, voy a hacer webinars. Y empecé a hacer webinar tras webinar, tras webinar, tras webinar, tras webinar. Y justo estaba enseñando la transformación que yo había tenido, ¿no? Cómo yo había sido capaz de transformar mi mentalidad financiera y empezar a tener la vida con la que soñaba, pero no la tenía completa, porque no tenía libertad de tiempo. Ujú. Tenía que estar saltando de un webinar a otro y mira que tenía muy buena conversión en los webinars y me encantan los webinars, los amo, tengo muy buena conversión en ellas, pero de pronto cuando llego por fin a hacer mi primer lanzamiento, 3 años después, fue un cambio grande en mi vida. O sea, cuando de Bueno. pronto dije, ok, ya me cansé de hacer webinars 1 o 2 a la semana, ¿qué pasaría si lanzo? Y estaba viendo ya otros grandes lanzadores, entre ellos Luis Carlos, que es mi cuñado, a quien yo metí en fórmula de lanzamiento cuando él estaba quebrado. Curioso, cuando él estaba la quiebra también, llegó conmigo, llegaron mi hermana y él y me dijeron, oye, estamos pasando por esta situación, ¿qué hacemos? Ya nos cansamos de estar persiguiendo gente en el mundo offline para darle cursos de paternidad. Ahora, ¿qué hacemos? Y empecé a darles coaching en la parte de la transformación de mentalidad y les dije al mismo tiempo, ¿por qué no usan fórmula de lanzamiento? Y empezaron a tener resultados extraordinarios, lanzamientos gigantescos. Y fue en ese momento cuando dije, ok, yo los presenté a ellos a fórmula. Y ellos están teniendo resultados mucho más grandes de los que yo tengo, porque yo sigo haciendo webinar tras webinar tras webinar. Y en mi primer lanzamiento, creo que facturé casi lo mismo que en los últimos 48 webinars. Madre mía, qué locura, qué locura. Entonces yo creía que haciendo un lanzamiento iba a trabajar muchísimo más que Ujú. haciendo webinars. Pero me podría haber ahorrado 48 webinars con un lanzamiento. Qué bueno, qué bueno. Ricardo, entonces tú en tu caso sí que tienes clarísimo, ¿no? Defiendes esa máxima de que fórmula de lanzamiento es sin duda el producto definitivo para escalar un negocio, ¿no? O sea, por encima de cualquier otra estrategia de venta, en mi opinión lo es, pero me gustaría tú que has pasado más tiempo, que has visto más lanzamientos, que tienes más experiencia en este mundo del PLF, que me contaras esto, ¿no? Si realmente es así, si hay algo que viene de Estados Unidos o Brasil que desconocemos, o si realmente con esto tenemos lo que sería ese producto definitivo que nos permita escalar el negocio. Definitivamente es el producto definitivo porque, te digo, yo hacía webinars y cuando hacía webinars, una de las cosas que empecé a hacer cuando me metí al mundo digital Ujú. fue consumir cursos a lo bestia. Y era parte también de por lo que no me animaba en ese momento a usar fórmula. Porque yo también cuando llegaba al mercado hispano, en el mercado americano veía que había lanzamientos de todos los temas. Pero en 2013, cuando lo veía en el mercado hispano, los pocos que estaban usando fórmula de lanzamiento solo vendían cómo vender cosas en línea, cómo convertirte eran cursos de marketing digital. Y yo era como, ok, quizás solo funciona para el marketing digital en el mundo Ujú. hispano. Y yo estoy vendiendo mentalidad. Yo estoy vendiendo cómo vivir la vida con la que sueñas. Entonces, en ese momento para mí era como, no, quizás fórmula no es para mí en este momento, en esta etapa. Y empezaba a consumir todo el tipo de cursos en línea y veía de este mentor y de este mentor y de este mentor. Bueno, compraba como 20 cursos simultáneos. Y lo que te decía es que en ese momento no me había dado cuenta que a los que yo consideraba como los grandes gurús, que sí, son grandes gurús del marketing digital en Estados Unidos, que son los que han creado muchísimo contenido y muchísimas herramientas, ninguno o casi ninguno usan su propia metodología Ujú. para llegar a los clientes. Todos usan fórmula de lanzamiento o algún derivado de fórmula, usan los principios de fórmula. Cuando empecé a darme cuenta de eso, es como, ¿qué quiere decir que fórmula?
es lo mejor que puede haber. Sin Si duda. todos los grandes marqueteros y todos los que están haciendo los lanzamientos más grandes en Estados Unidos y en Brasil usan fórmula, ¿por qué yo no? Total, Porque si en el buenísimo. mercado hispano lo estoy viendo con mi hermana y mi cuñado, estoy viendo que están teniendo grandes resultados en un nicho que no es marketing digital, que es paternidad. ¿Por qué yo Buenísimo. no voy a probarlo también? Entonces, para mí se convirtió como, dejé todos esos cursos de lado, todo lo que había comprado, tenía como 40 cursos acumulados. Dije, me voy a dedicar solo a estudiar fórmula de lanzamiento. Y ahí fue cuando entré de lleno a la comunidad de Jeff, entré de lleno a hacer lanzamientos y empecé a ver que esto realmente funciona, no nada más es como, le funciona a algunos y a los que hacen perfectamente bien la tarea. Y me di cuenta de algo, que fórmula de lanzamiento, digo, es un proceso que lleva desde 2005 probándose. Ujú. Es uno de los productos más longevos en el mercado digital, pero al mismo tiempo es uno de los productos que todo el tiempo se está renovando y está viendo cuáles son las nuevas tendencias. Jeff empezó escribiendo correos. Los lanzamientos no eran a través de 4 videos, eran a través de 4 correos. Luego cambió a través de 4 audios. Luego a 4 videos con la peor producción del mundo y ahora son 4 videos con una superproducción. Pero no tienes que hacer tú todo esto. Jeff ha hecho todo este proceso revolucionando la forma en la que llegamos a nuestros clientes en línea. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Se me ocurre también con respecto a esto que dices, ¿no? Cuando escucho lo que viene, ¿no? Al mercado hispano de lanzamientos, de la fórmula, de la posibilidad de hacer lanzamientos en cualquier sector, ¿no? No solamente en el sector del marketing digital, que evidentemente funciona, pero hay otras posibilidades. Cuéntame, para los emprendedores que nos están viendo, ¿no? Que a lo mejor están pensando en hacer su primer lanzamiento en otro nicho de mercado, ¿qué tipos de nichos de mercado o qué categorías has visto tú, digamos, más dispares en los que ha funcionado fórmula de lanzamiento? Mira, por ejemplo, he visto lanzamientos extraordinarios en una persona en Cancún. Yo estuve viviendo en Cancún después de casarme, es algo que me permitió fórmula, el poder vivir en donde se nos ocurra. Y conocí a una persona que hace lanzamientos sobre cómo hacer postres saludables. Qué bueno. No solo es cómo hacer postres, es cómo hacer postres sin harina de trigo, sin gluten, sin azúcar, y que todo el mundo diría, ¿cómo? Sin nada de lo que hace un postre rico, y tiene una audiencia gigantesca y gracias a los lanzamientos ha podido posicionarse como una de las grandes expertas. De hecho, ella ni siquiera era repostera. Ahora ha estudiado eso, pero ella es arquitecta. Qué bueno, qué bueno. Y fue haciendo este cambio por una historia personal hacia empezar a hacer postres. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, Katy Hay hace corsets victorianos y enseña a la gente, o sea, no solo cómo hacer corsets, Ujú. es cómo hacer corsets de la época victoriana. Qué bueno. Y hace lanzamientos, el último fue de $500,000. Madre mía, qué locura. Hace 3 semanas que hablé con ella. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay una persona que es uno de los más grandes casos de estudio de fórmula de lanzamiento que enseña cómo arreglar lavadoras, Ujú. que Ese lo hace conozco, ese me lanzamientos de suena, más ese me de suena un mucho. millón de dólares. Ujú. Bueno. Entonces, vemos casos de nichos tan extraños en esto, desde cómo tejer, y no tejer terapéutico, no tejer para, no, nada más, cómo tejer. Y de repente se empezó a dar cuenta que mientras enseñaba a tejer, la gente le escribía y le decía, gracias, me está sacando de una depresión gracias a que estoy tejiendo. Y ella como, ¿cómo? Yo nomás te enseñé a tejer, yo no te saqué de nada. Y sí, y empezó a ver casos que decía, wow, ¿cómo puede ser posible Qué bueno. que la gente esté teniendo este tipo de resultados? Y yo nada más enseñaba a tejer. Y ahora tiene también un negocio que factura cientos de miles de dólares. Y te digo, mi mismo caso, que de repente era como, ok, yo estoy hablando de cómo vivir la vida con la que sueñas. Ujú. Cómo a través de transformar tu mentalidad financiera, puedes conectar con tus sueños en todas las áreas de tu vida y convertirte en esa persona. Y de pronto empezar a ver que había gente que me escribía desde Nueva Zelanda diciéndome, gracias Ricardo, porque estoy tomando tu curso. Una persona que hablaba español decía, se lo estoy traduciendo a mi esposo
Y después de 5 años sin poder salir de Nueva Zelanda, ella es de Colombia, pero se fue a vivir para allá, se casó con él, de no haber podido salir, ¿qué crees? Vamos a hacer una gira de 6 meses de vacaciones porque hemos podido transformar esto y vamos a ir a Cancún, estás por allá, quisiéramos verte porque de ahí vamos a ir a ver a mi mamá que no conoce a sus nietos. Y todos esos resultados y resultados extraordinarios fue gracias a que me atreví a usar fórmula, gracias a que me atreví a dejar de jugar pequeño haciendo, sí, muchos webinars que me iba bien en ellos, pero no me había atrevido a realmente salir al mundo con esa fuerza. Qué Y bueno. todo esto fue gracias a Fórmula de Lanzamiento. Brutal, brutal. Es increíble ver, ¿no? Como hay un montón de nichos de mercado, un montón de posibilidades, no solamente marketing digital, sino un montón de posibilidades que cualquier persona con un conocimiento puede aplicar fórmula de lanzamiento y puede escalar su negocio, o mejor aún, puede hacer un negocio de aquello que le apasiona, de aquello que le gusta, y cada vez más habrá más oportunidades, habrá más posibilidades porque el mercado está creciendo, cada vez hay más gente en Internet, ahora lo estamos viendo con esta nueva situación y es increíble, ¿no? Ver cómo personas que empiezan desde cero, aplican fórmula y pasados unos meses, tan solo 3, 4, 5, 6 meses, llegan a resultados de miles o incluso cientos de miles de euros de facturación. Y no solo la facturación, sino también el poder ayudar a cientos o miles de personas con su conocimiento, con lo que a ellos les apasiona. Y a veces, como tú decías, ¿no, Ricardo? Que me ha parecido brillante esa reflexión, el que hay personas que no son expertas en una temática, como esta chica que decías que era arquitecta, y que empieza a darse cuenta que le gusta el tema de los postres saludables, el tema de la cocina, y en su propio aprendizaje descubre fórmula y dice, oye, ¿y por qué no mientras yo voy aprendiendo creo un curso para que otra persona pueda aprender? ¿No? Me parece de verdad buenísimo, ¿no? Como ir escalando por esa escalera de valor, ¿no? Escalera de productos y de precios incluso también, y después ayudar a personas que vienen por detrás, ¿no? Que vienen por debajo. Buenísimo. Genial. Pues una pregunta, Ricardo, que se me ocurre ahora escuchándote. Nosotros dentro de Más y Mejor es cierto que tenemos formaciones en las que ayudamos sobre todo a emprendedores, personas con negocio que quieren organizar mejor sus equipos de trabajo, que quieren tener mejores sistemas, mejores procesos, digamos, tener un negocio controlado, ¿no? Que no haya sobresaltos, que la facturación sea predecible y que podamos medir bien lo que ocurre para que tengamos, como digo, más tranquilidad y podamos ser libres y disfrutar del mundo del emprendimiento. Pero también en nuestra audiencia hay muchas personas que son no tanto emprendedores, pero sí que son profesionales con un conocimiento muy profundo de sus temáticas y que pues son, por ejemplo, maestros, profesores, incluso otro tipo de profesionales como agentes de viajes, agentes de seguros o, no sé, cualquier tipo de profesional que no necesariamente tiene un negocio ya creado, por así decirlo, un emprendimiento, una empresa que trabaja por cuenta ajena y que están pensando en emprender, están pensando en empezar a hacer algo en el mundo online, pero que digamos que tienen un montón de dudas, un montón de miedos. Por ejemplo, pues se me viene a la mente, ¿qué le dirías a esa persona que está con ese síndrome del impostor, ¿no? De, ¿quién soy yo ahora para hacer esto? Es una de las cosas que más nos pasa, pero es una de las cosas más fáciles de sobrepasar. Primero nos tenemos que dar cuenta que, uno, si por ejemplo yo quisiera aprender a tocar el piano, no me voy a ir con el concertista máximo del Carnegie Hall de Nueva York que toca ahí, o sea, no necesito aprender con él. Porque yo no tengo ni idea del piano, no sé ni cómo se ponen las manos en el piano. Cuando quieras te enseño, Ricardo, cuando quieras te enseño que yo soy pianista y sé tocar el piano. Cuando quieras te enseño. Perfecto. Entonces, ¿con quién me iría? No voy a ir a buscar a ese gran maestro. Necesito una persona que tenga un par de nociones más arriba que yo para tocar el piano. Ajá. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene este síndrome del impostor? Nunca lo voy a encontrar. Si esta persona dice, es que yo no soy el gran maestro, porque yo tengo un maestro que sabe más que yo. Entonces, él es el que debería de enseñarle, no yo. ¿Pero qué crees? ¿Yo con quién quiero ir? Con una persona que sienta mucho más cercana, con una persona que sienta que me entiende, con una persona que me diga, oye, ¿qué crees? Yo tampoco sabía tocar el piano hasta hace unos meses, o yo también empecé como con estos problemas de que no sabía tocar, y de pronto empecé con una persona que me fue guiando paso a paso, y enseñándome los primeros 5 acordes, pude empezar a hacer una melodía, y enseñándome cómo se posicionaban las manos, etc. Entonces,
no necesitamos ser los grandes científicos de la NASA, super expertos, el reconocido número uno, para poder enseñar algo. Total. Necesitas estar 1, 2, 3 escalones por arriba de tus alumnos. Y quizás tú ya estás muy avanzado, entonces tus alumnos son alumnos avanzados. Quizás tú estás aquí empezando, entonces tus alumnos son más principiantes. No importa en dónde te encuentres, tú puedes enseñarle algo a alguien. Por ejemplo, a mí me decían, oye, pero ¿por qué no enseñas algo de lo que tú estudiaste? Porque te costó mucho trabajo estudiarlo. Yo estudié turismo, mi hotelería. Y de hecho, para poder estudiar hotelería, yo trabajé 3 años en México para poderme pagar después mis estudios, para poder irme a España, estudiar hotelería allá, y de pronto cuando termino regreso a México y digo, ok, no quiero trabajar en hotelería. Y no enseño nada de hotelería. Y me encanta el tema, me encanta esa parte, pero no, ni enseño eso, enseño sobre mentalidad y cómo transformar la mentalidad financiera. ¿Por qué? Porque fue mi historia. Qué bueno. Y fue a través de algo que yo transformé en mí y empecé a ver que si yo lo aplicaba no solo en mí, lo aplicaba en otras personas también tenían resultados. Buenísimo. Entonces, no tienes que dedicarte a enseñar lo que estudiaste, ni la que ha sido tu profesión durante los últimos 20 años. Puede ser un hobby, puede ser algo en lo que simplemente seas bueno o mejor que los demás. ¿Y qué pasa? Hay una película que justo habla de esto y me encanta cómo lo hacen. No sé si han visto la de Atrápame si puedes, Catch Me If You Can, de Sí. Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Y en una de las escenas, de hecho, cuando empieza Leonardo DiCaprio, creo que es, no sé si es en bachillerato o en universidad, pero de pronto iba a llegar una maestra sustituta de francés y él era su primer día de clases en la clase de francés. Y de pronto se le ocurre llegar y decirle a la sustituta, ya no necesitamos una sustituta, ya tenemos otro maestro, gracias. Y la sustituta se ve enojada y él entra al salón y se presenta como el maestro de francés y empieza a enseñarles francés a los alumnos. Qué bueno. Muchos años después, cuando lo atrapa Tom Hanks, le pregunta, oye, y bueno, esta es una película que está basada en hechos reales de un estafador que hubo, y le pregunta, oye, ¿cómo hacías para dar clases de francés? ¿Tú sabías francés? Y dice, no, nunca en mi vida había hablado francés. Dijo, entonces, ¿cómo podías entrar a darles clases a estos alumnos? O sea, porque un día antes estudiaba la clase que iba a dar al día siguiente. Qué bueno, qué Y bueno. un día antes empezaba a repasar todo lo que tenía que darles a los alumnos el siguiente día. Buenísimo, Entonces, no buenísimo. necesitas ser el gran maestro, necesitas estar 1 o 2 escalones con más conocimiento que tus alumnos. De hecho, una frase también que yo digo mucho a las personas que están en nuestras formaciones es que a veces hay preguntas que no sabes responder, ¿no? Y a lo mejor en un mastermind, en una sesión de tutoría, en un directo, en lo que sea, tenemos que tener la capacidad y la tranquilidad de decir, mira, esta pregunta ahora mismo no se me ocurre una respuesta, me gustaría tomarme mi tiempo para darte una respuesta buena y profunda, déjame unos días y te mando mi respuesta por email. Y no pasa nada, o sea, no se trata de que cuando empezamos un negocio y estamos emprendiendo tenemos que tener respuesta a todo ipso facto, o sea, en el momento, en el preciso segundo que la gente lo pregunta, no tiene por qué. A veces hay preguntas tan buenas que realmente dices, oye, pues ahora mismo con lo que sé y con lo que ahora mismo tengo de experiencia, no quiero darte una respuesta demasiado rápida, me gustaría analizarlo un poquito más y déjame unos días y te respondo con respecto a lo que me acabas de preguntar, ¿no? Creo que es interesante también el no tener miedo, ¿no? A ser sincero y decir, como tú decías, voy un par de escalones por encima, pero no soy súper experto, o sea, no tengo respuestas a todo. Entonces, hay que ser también humilde y saber que en ese aprendizaje estamos todos y que evidentemente habrá situaciones en las que quizás no vas a poder responder con la autoridad o con la seguridad que te gustaría, pero no pasa nada porque estás en ese momento también de seguir aprendiendo y seguro que tu audiencia lo va a entender y no te va a criticar por ello, ¿no? Y Lo precisamente, mejor de todo es dime. que esa vulnerabilidad te posiciona más. Eso es. O sea, el hecho de decir, no lo sé, pero déjame investigártelo para darte una mejor respuesta, te da más credibilidad. Total. Porque ya no es esta educación en el que el maestro de la universidad conocía absolutamente todas las respuestas y nadie puede saber más que él. Eso es.
ahora nos damos cuenta que hay una democratización del conocimiento y ahora el conocimiento está al alcance de todos. Pero el simple hecho de atrevernos a decirle a nuestra audiencia, déjenme investigarte más porque quiero darte la mejor respuesta, es como, wow, esta persona de verdad está interesada y comprometida en darme lo mejor. Y no nada más está inventando algo para salir del paso. Buenísimo, buenísimo. Me encanta esa respuesta porque es precisamente lo que sucede muchas veces en el mundo emprendedor, ¿no? Que a veces tenemos miedo, pero precisamente de esto va el emprendimiento, ¿no? De enamorarte de la incertidumbre y de seguir en ese camino como de siempre querer aprender. Y cuando tú demuestras, como tú bien decías, esa vulnerabilidad, tu comunidad lo va a entender y no va a haber ningún tipo de problema. De hecho, esto que decíamos de las críticas, ¿no? De que a veces tenemos miedo a las críticas, me da pie a la siguiente pregunta que quería hacerte, Ricardo, y es, ¿qué le dirías a esas personas que están empezando, que tienen un conocimiento, que quieren salir a Internet, pero que tienen miedo a la cámara, que tienen miedo a exponerse, que tienen miedo a ser criticados? Vas a ser criticado por el simple hecho de salir. Y hay algo muy importante. Si no eres criticado es porque no estás haciendo nada. Si no estás moviéndote, entonces definitivamente nadie te va a criticar. Eso es. Es como cuando me dicen, es que me da miedo equivocarme. No hagas nada. Si no haces nada, no te vas a equivocar. Ajá. Pero parte del éxito y parte del crecimiento y parte del salir adelante es hacerlo a pesar del miedo. No quiere decir que no tengas miedo a que te critiquen, no quiere decir que no tengas miedo a que te equivoques, quiere decir que lo hagas con todo y ese miedo, porque ese miedo además te va a ayudar a mejorar, a cuidar algunos aspectos que quizás si no tuvieras ese miedo no los cuidarías. Ahora, justo en uno de los primeros cursos que fui en 2013 en Silicon Valley, estaban hablando de, oye, es que me da miedo que siempre que veo a una persona en video o veo que alguien está creciendo, aparecen los haters. Estas personas que van a llegar y te van a criticar y van a escribir, sí. Y algo que dijo la persona que estaba dando el curso fue, si no te critican, quiere decir que todavía no eres lo suficientemente grande. Eso es. Porque siempre va a haber alguien a quien le haga ruido lo que estás haciendo y se moleste con lo que estás haciendo, pero no es contigo, es con él. Y hay que entender que no te están criticando a ti, están enojados con su propia historia. Total. Y por su historia están decidiendo ir a atacarte a ti, pero no es personal contra ti. Ahora, tienes miedo a la cámara, lo entiendo, y de pronto mucha gente dice, es que yo no sé hablar en público, es que yo no sé hablar en cámara, es que me da miedo, ¿qué crees? Nadie nacimos con una cámara sabiendo hablar en ella. Nadie nacemos sabiendo hablar en público. A mí me daba pánico, no me daba miedo, me daba pánico hablar en público. Yo era la persona que cuando en el salón de clase podía saber la respuesta y si me preguntaban, se me olvidaba en ese momento. No me atrevía a decir las cosas en frente de los demás, no importa qué tan seguro estuviera de la respuesta. Y la única forma de atravesar ese miedo fue enfrentando ese miedo. Total. ¿Y qué hice? Me apunté a una competencia de oratoria. Y era como, ¿cómo te vas a apuntar? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y qué fue lo que hice? Practicar y practicar y practicar y practicar. Y cuando ya había practicado muchísimo, seguí practicando. Mi mamá, yo tenía 12 años y mi mamá me dijo, ok, ¿quieres hacer esto? Yo, pues, de querer, no. Pero si no lo hago, aparte no apruebo la clase, entonces necesito hacer esto. Y empezó a llenar todas las puertas, escribimos, tenía que declamar un poema, y de pronto todas las puertas de la casa tenían ese poema. Y no podía entrar a ningún cuarto si no leía antes ese poema en voz alta y con intención. Imagínate cuando tenía que ir al baño, tenía que hacerlo más rápido, ¿no? Pero siempre era, tengo que hacer esto si quiero tener el resultado. Buenísimo. Y de pronto acabé ganando esa competencia. Quedé en segundo lugar, después de que yo creía que ni siquiera iba a pasar de la primera ronda y pasé 4 rondas. Qué bueno. Y eso fue como un parteaguas para mí porque desde los 12 años me di cuenta que cuando tengo miedo es algo que necesito hacer. Si me da miedo esto, entonces voy y lo hago porque es algo que siento que me está deteniendo y no me está dejando fluir. Entonces sí, está bien, quizás tienes miedo de hablar en cámara, quizás tienes miedo de hacer el ridículo porque nunca antes lo has hecho, hazlo. De hecho, si yo veo mis videos de 2013, me deberían de dar pena. No los borro porque son parte de quien soy ahora.
Pero mis primeros videos en 2013 eran malísimos. Aparte no tenía una cámara buena, no me alcanzaba. Mi teléfono, la cámara frontal de mi teléfono de hoy es 1000 veces mejor. No tengo el último teléfono. Es 1000 veces mejor que la cámara que usaba en ese entonces. Entonces, hazlo con todo y miedo a la crítica. De hecho, cuando te critiquen, di, bien, tengo a mi primer hater. Quiere decir que estoy impactando al mundo. Quiere decir que estoy haciendo ruido con mi conocimiento, con lo que estoy transmitiendo. Estoy haciendo ruido y ese ruido le está causando algo, está moviéndolo. Esta parte que comentas, Ricardo, de los vídeos, ¿no? De tus inicios en 2013, me viene a la mente también nuestros inicios cuando empezamos con Más y Mejor, con la marca Más y Mejor, a hacer vídeos en YouTube. Al principio teníamos como una pantalla de estas verde, ¿no? Un chroma key justo detrás de nosotros. Y recuerdo algunos comentarios que nos decían, oh, he visto vuestros vídeos y me encanta el póster que tenéis en el salón. Y yo decía, ¿qué póster? Si no hay ningún póster. Sí, tenéis un salón súper chulo. Digo, pero ¿no te has dado cuenta que es un chroma key, que es una pantalla verde? Y dice, ah, pues no, no se nota nada. Y digo, ¿cómo que no se nota? Si se nos ve el pelo verde, si se nos ve una expresión facial que parece la piel no sé, de un extraterrestre. Y ahora los veo, ¿no? Veo esos vídeos y digo, madre mía, qué vergüenza me dan los vídeos, pero si no hubiéramos empezado en ese momento, no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? No tendríamos cientos de miles de visitas en YouTube, no tendríamos miles de suscriptores y millones de personas que han visto nuestros vídeos, ¿no? Entonces, hay que perder ese miedo y hay que enfrentarse a ese miedo. Hay una frase en inglés que dice, the obstacle is the way, ¿no? Como el obstáculo es el camino. Y es así, o sea, cuando sientes que hay algo que tienes que atravesar, que tienes que digamos, saltar, lánzate y si lo haces con una comunidad de personas que ya han saltado por ahí, incluso que han saltado otros obstáculos más grandes que ese, seguro que te van a ayudar, que van a tirar de ti, que te van a permitir tener esos resultados con los que tú estás soñando ahora mismo, ¿no? Y también otra cosa que me viene a la mente escuchándote, Ricardo, es el tema de la importancia de empezar con lo que tienes, ¿no? Cuando hay personas que dicen, es que estoy esperando a tener no sé qué tipo de cámara, no sé qué micrófono y no sé qué estudio. Y cuando lo tenga todo, entonces empiezo. Y yo siempre pongo la misma diapositiva de cuando empezamos nosotros de un trípode de 10 euros en Amazon y un móvil. Ya está. Ni micrófono, ni estudio, ni hostias. Directamente con lo que teníamos y así empezamos a crear contenido. Y fíjate lo que nos ocurrió, que me alegra que ahora nos esté viendo también gente desde Sudamérica porque para mí eso fue un punto de inflexión sobre todo emocional. Hicimos un vídeo allá por el 2015 hablando de la importancia de la proactividad. Y nos llegó un email a las pocas semanas de publicar el vídeo de una persona en Ciudad de México que nos dijo, os acabo de conocer porque un profesor de mi universidad nos ha puesto vuestro vídeo delante de más de 400 personas para que entendiéramos qué era esto de ser proactivo y de la importancia de la proactividad. Y digo, ¿cómo? Perdona. Digo que un vídeo que he hecho yo aquí en el salón de mi casa con una pantalla verde la están viendo 400 personas, o sea, están viendo el vídeo 400 personas en México en una universidad y me ha dicho, sí, así fue. Puso el vídeo un profesor y por eso os hemos conocido y me ha apetecido escribirte para contaros que gracias a ese vídeo pues he cambiado ciertas cosas en mi vida o he podido incorporar ciertos hábitos, así que os mando este email para agradeceroslo. Brutal, ¿no? Que con un solo vídeo, exponiéndote, saltando ese miedo, saltando esa barrera, puedas conseguir llegar a miles de personas en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea que seguro que a ti también te ha pasado eso, Ricardo, de algún vídeo que no esperabas que se hiciera viral o que se viera mucho, que alguien te mande un comentario que te llene el corazón, ¿no? De alegría, de ilusión por esa parte, ¿no? Por ese comentario que siempre necesitamos también, ¿no? Esa parte de gasolina para seguir creando, ¿no? Y esa es una de las partes más grandes, yo creo que tiene Fórmula, que tienes la habilidad de impactar más vidas de las que podrías hacerlo en un salón de clases. Yo empecé dando clases en la universidad también. Y era como, ok, aquí tengo a mis alumnos, pero ¿qué tal si esto lo pudiéramos llevar a más gente? ¿Qué tal si esto pudiera ser más grande? Y justo en lo que decías de arranca con lo que tienes. Hay una frase que justo me dijo mi mentora en ese momento, cuando yo estaba en este punto en el que decía, es que no tengo dinero, es que no tengo equipo, es que no tengo tablas para hablar en la cámara, es que no tengo nada. Me decía, haz lo mejor que puedes con lo que tienes en el lugar en el que estás. Qué Y te bueno. vas a dar cuenta que tienes mucho más de lo que te imaginabas. Total. Ajá.
Y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, nos damos cuenta que tenemos más recursos. Cuando hablo de recursos, no hablo de dinero necesariamente. Hablo de recursos, de tenemos más habilidades y tenemos mucho más de lo que nos imaginamos. Y si tienes una cámara, tienes muchísimo más de lo que yo tenía en 2013 cuando empecé, de lo que teníamos muchos. Entonces, si tienes un teléfono móvil, que tienes una cámara decente, tienes muchísimo más de lo que empezamos varios de nosotros. Si tienes una webcam en tu ordenador, entonces tienes muchísimo más. Y tienes lo necesario, tienes internet, tienes lo necesario para empezar. El otro día estaba haciendo un directo y me escribió una persona, Ricardo, es que yo no tengo los medios, es que yo no puedo hacer nada. Sí, ok, me estás viendo, no sé desde dónde me estás viendo, si desde un ordenador o si desde un móvil, pero me estás viendo desde un dispositivo que tiene internet. ¿Qué crees? Desde eso ya puedes hacer algo. Ya puedes, sin duda. O sea, aprovecha lo que tienes en tu entorno y quizás no tienes el mejor fondo. Si ves los fondos que yo tenía antes eran horrorosos y es como, no importa. Tienes una pared, hazlo en una pared. Tienes luz detrás y no sabes cómo poner las cámaras. Algo que me di mucho cuenta es que yo me preocupaba más por las luces y me preocupaba más por esto y la gente se enfocaba más en el mensaje Total. que tenía para darles. Y cuando te digo, hazlo con miedo y hazlo con lo que tienes, eso es lo que va a valorar más tu gente, eso es lo que va a valorar. Y ya si después puedes ir haciendo una mejor producción, eso suma. Pero el que no tengas una mejor producción no resta a tu mensaje. Tu mensaje es Completamente muy de acuerdo. importante. Y regresando tantito a la parte del miedo, cuando a mí me dijo mi mentora la primera vez, ok, sal al mundo, mi respuesta fue no. Así estoy bien. Y me dijo, ¿por qué le dije? Me da miedo qué tal que la gente no le gusta lo que tengo para darles, qué tal que la gente no responda a lo que tengo para darles. Me dijo, ok, ¿ya le has contado a otras personas de esto? Sí. ¿Ya has trabajado con otras personas de esto? Sí. ¿Ya han tenido resultados esas otras personas? Sí. ¿Qué resultados han tenido? Ah, pues esta persona ya está viviendo como quiere, esta persona ya liquidó todas sus deudas y ahora está viviendo como soñaba, etcétera. Y me dijo, ok, ¿a cuántas personas estás privando de ti? Por tu miedo. ¿Cuántas personas están perdiendo de tu mensaje por tu miedo? ¿Cuántas personas están perdiendo de vivir la vida con la que sueñan? Porque tú no te estás atreviendo a salir al mundo y enseñarles cómo hacer para vivir la vida con la que sueñan. Y eso fue como si me hubiera dado un batazo en la cabeza. Y fue cuando dije, ok, tienes razón que tu miedo te está haciendo egoísta. Buenísima esa frase, lo de el miedo te está haciendo egoísta, o sea, buenísimo. Porque no estás saliendo, no estás dando este mensaje al mundo y no te estás atreviendo a salir con lo que hay. Total. De hecho, creo que es una de las reflexiones más importantes que podemos compartir, porque cuando una persona sabe que tiene un conocimiento, pero todavía no ha empezado en el mundo online, si tienes ese egoísmo de no querer compartirlo, no vas a poder conseguir ningún objetivo, no vas a poder conseguir tus resultados. Entonces, yo invitaría a estas personas que nos están viendo, que no tienen, digamos, nada todavía en Internet, que dejasen de lado el egoísmo y pensaran en coño, con lo que sé, perdóname la expresión, Ricardo, con lo que sé, ya puedo ayudar y tengo que dejar de lado el egoísmo y centrarme en el mensaje que yo quiero compartir, lo que yo sé hacer puede ayudar a mucha más gente y si lo pongo al servicio de los demás, si uso fórmula de lanzamiento para darlo a conocer al mundo de forma estructurada, con los disparadores mentales que tengo que hacerlo, siguiendo los guiones, siguiendo el paso a paso, vas a empezar con una base sólida que muchos no tuvimos al empezar. O sea, vas a empezar de forma magistral, muy por encima de lo que hicimos nosotros al empezar o lo que hicieron otras personas que ahora tienen grandes resultados gracias a Fórmula, ¿no? Entonces, una cosa también que me viene a la mente, Ricardo, es, aparte de los miedos, ¿no? Aparte del síndrome del impostor, esa persona que dice, vale, sí, bien, yo ya no tengo miedo, tengo mi móvil, tengo mi ordenador, tengo un pequeño trípode, lo tengo todo, pero ahora no tengo ni idea de por dónde empezar. No sé por dónde empezar. ¿Qué hago? Estructura tu historia, estructura tu mensaje. ¿Cómo estructuras tu mensaje? Piensa un poco. Generalmente enseñamos lo que necesitábamos aprender. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Entonces, si vas a enseñar cómo jugar tenis, ¿qué crees? Hay cursos súper exitosos de cómo jugar tenis en línea, aunque de pronto digan, ¿cómo voy a mejorar el tenis? Se puede. Buenísimo. Eh, Buenísimo.
Empieza por el principio. ¿Qué es lo que necesita un principiante? ¿Qué es lo que necesita una persona que nunca en su vida ha tomado una raqueta? Pues coge el nivel al que quieres hablarles. Te decía, puede ser que tu curso lo adecues para principiantes, puede ser que tu curso lo adecues para intermedios, puede ser que tu curso lo adecues para avanzados, según cómo tú te sientas en esta escala de experto también. Y entonces piensa por la base, a ver, ¿qué es lo primero que necesitaría saber una persona que entra a un curso sobre este resultado? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Del resultado. Muchas veces nos perdemos porque así nos lo enseñó la universidad, no todo el mundo. A ver, estos son los temas que vamos a ver. A nadie le importan los temas. Porque aparte lees los títulos de los temas y no te dicen absolutamente nada. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere la transformación, quiere el resultado. ¿Qué resultado voy a obtener por formarme contigo? Entonces, piensa el resultado, empieza por el resultado en mente y vamos a hacer una ingeniería en reversa. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí estoy en 10, entonces, ¿qué tendría que hacer una persona para llegar al 9? ¿Qué tendría que hacer una persona para llegar al 8? ¿Qué tendría que hacer una persona para llegar al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2, al 1? Entonces, el 1 es tu principio. Total. Es lo más básico que necesitas. Pero si te das cuenta, no empecé de aquí para acá, empecé de aquí para acá. Y lo decía Steve Jobs, no se pueden unir los puntos del inicio hacia el fin. Se tienen que unir los puntos del fin hacia el inicio, o sea, del lugar en el que estás en este momento. Total. Y desde el lugar en el que quieres llegar a estar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a unirlos de aquí para acá, de pronto me va a faltar espacio. Me voy a dar cuenta que hay cosas que me salto porque no supe cómo estructurar. Pero si empiezo con el resultado en mente, entonces es mucho más fácil saber, ok, si esto es 10, ¿qué sería 9? ¿Qué sería 8? ¿Qué sería 7? ¿Qué sería 6? ¿Qué sería 5? ¿Qué sería 4? ¿Qué sería 3? ¿Qué sería 2? ¿Qué sería 1? Y a partir de ahí puedo empezar a estructurar todo un programa que da resultados, porque está enfocado en el resultado. Buenísimo. Me encanta esa parte porque es vital entender esto, ¿no? Que pensemos siempre en ese fin, que tengamos el fin en mente, que pensemos en el resultado y que a partir de ahí vayamos trazando, como tú dices, haciendo esa ingeniería inversa, ¿no? Hacia atrás, cuál sería el punto inicial que tenemos que hacer para empezar, ¿no? Y evidentemente fórmula de lanzamiento te da este paso a paso, te da este punto inicial, porque partimos de la base de que no solamente es el mejor producto para escalar un negocio, si ya tienes uno y ya tienes equipo o estás empezando a conseguir colaboradores para que te ayuden, como decíamos siempre, a ser libre, a poder tener el tiempo que tú quieres para dedicarlo a lo que te apetece, como yo decía antes, a estar con mi hija o a hacer más deporte o a lo que tú quieras, pero realmente fórmula de lanzamiento es ese producto definitivo que te ayuda a escalar para ser libre. Pero además también es ese producto que va a ayudar a las personas que están empezando, que no tienen claro qué es lo que tienen que hacer, porque el paso a paso es muy sencillo, muy fácil de acometer, por así decirlo, y que sin duda, si no tienes ni idea de por dónde empezar, si tienes miedo, si tienes este síndrome del impostor, como digo, rodearte de personas que ya lo hayan conseguido, te va a catapultar sin duda tu aprendizaje. Ricardo, última pregunta ya para terminar con la entrevista. Me gustaría saber qué les dirías a esas personas que también a veces nos encontramos en nuestro día a día, quizás hoy por hoy ya menos, ¿no?, que hace unos años, pero todavía hay algunas personas que se resisten como a este cambio tecnológico, ¿no? Que a veces dicen, es que yo no sé nada de tecnología, no tengo ni idea de esto de email marketing, de Facebook Ads, de automatizaciones, de no sé qué, y ahora escucho esto de fórmula de lanzamiento, que como parece que lo está diciendo todo el mundo y no tengo ni idea de qué va esto, y yo no tengo ni idea de tecnología. ¿Qué les dirías a esas personas? Una de las cosas más bonitas de fórmula de lanzamiento es que como es un paso a paso, no importa en qué nivel estés. Si nunca en tu vida has lanzado un curso en línea, entonces arrancamos con un lanzamiento semilla. Y en un lanzamiento semilla, la parte técnica que necesitas es mínima. Ya hiciste un lanzamiento semilla, ya empezaste a dominar la parte técnica mínima, viable que necesitas, de ahí te mueves a un lanzamiento interno, que ya necesitas un poquito más de conocimientos tecnológicos, pero ¿qué crees? Son cosas que se van adquiriendo. Yo no sabía nada de tecnología, yo con trabajo sí sabía abrir mi correo electrónico cuando empecé en 2013, y nunca en mi vida lo revisaba, creo que cuando lo abrí tenía 80,000 correos, ¿no? Entonces... Te hace falta un curso de productividad, Ricardo. Te hacía falta un curso de productividad. Ahora ya no tengo ningún correo nunca sin abrir, pero en ese entonces no tenía ni idea de cómo se hacía todo esto.
no sabía programar, yo no sabía, o sea, yo entraba a Facebook nada más para ver qué había, no sabía que se podían hacer anuncios, ¿no? Entonces, cada etapa de fórmula de lanzamiento va requiriendo un poco más de habilidades tecnológicas, pero es un paso a paso. Si bien dentro de fórmula no te enseñamos a usar esa parte tecnológica, porque es algo que ya cada quien va descubriendo y qué herramientas quiere usar, sí te vamos diciendo qué es lo que necesitas aprender. Cuando yo empecé, la verdad es que era sumamente complicado. Quizás tú no lo veías complicado como informático, pero para mí los ordenadores eran la cosa más complicada del mundo. Hacer una página web, porque al principio no tenía equipo, era yo solo. Porque también mucha gente dice, oye, pero es que yo no tengo ningún equipo. Yo no tenía equipo, era yo solo armando páginas web, diseñando. Yo no sé diseñar, soy la peor persona para el diseño en el mundo. Y yo diseñaba mis páginas web y ¿qué crees? Tenían éxito. La gente se inscribía, la gente compraba, la gente veía mis webinars, la gente después vio mis páginas para mis lanzamientos. Pero cada vez esto se ha ido haciendo mucho más sencillo. Antes tenías que saber programar para hacer una página, o los constructores automáticos eran horrorosos. Ahora hay constructores de páginas automáticos en donde nada más le aprietas un botón, cambias el tamaño de la letra, cambias el tamaño. O sea, si sabes usar Word o PowerPoint o cualquier cosa similar a esto, ¿qué crees? Puedes construir una página web aunque no tengas ni idea de cómo se hace una página web. Si nunca en tu vida has mandado un correo masivo y hasta donde llega tu conocimiento es abrir una cuenta de Hotmail o de Gmail, ¿qué crees? Hay sistemas para mandar correos masivos que son súper sencillos y todos tienen tutoriales. Todos te van diciendo paso a paso, da clic en este botón y va a pasar esto. Así como mandas un correo en Gmail, de pronto te das cuenta que puedes mandar en una plataforma automatizada un correo a 100, 1000, 50,000 personas. Y no importa que no tengas una lista. De hecho, parte de lo que vas a aprender dentro de Fórmula de Lanzamiento es cómo creo una lista, cómo creo una presencia en redes, cómo creo todo esto. Y de ahí vas a ir tú decidiendo qué tipo de herramientas usar, qué tipo de plataformas usar. Pero la plataforma no es lo más importante de todo. Total. Esa normalmente es la excusa que nos damos para no salir. Es la excusa que nos damos para cubrir el miedo de, es que no vaya a ser que me ven. Entonces, mejor digo, es que no sé de tecnología. Total. Pero la tecnología es la excusa para tener lanzamientos extraordinarios, para no salir al mundo, para quedarte en este mundo siendo el secreto mejor guardado. Porque hay mucha gente que sabe muchísimo y que tiene algo que podría darle al mundo, pero son el secreto mejor guardado de su nicho. Y una de las cosas que da Fórmula de Lanzamiento es que te expone como el experto que eres. Es que te da visibilidad y de pronto te conviertes en el referente dentro de tu industria. Y puede ser que antes de tu lanzamiento nunca nadie haya oído hablar de ti más que tus papás. Pero después de que haces un lanzamiento, hay algo que llamamos el eco del lanzamiento. De pronto todos en tu industria saben quién eres, por la fórmula en la que se estructura, por la forma en la que sales al mercado. Y obviamente, entre más vas escalando, más crece tu audiencia, más creces tú, más crecen todos. Pero la parte más importante es cómo te vas sintiendo tú al momento de crecer y cómo vas impactando la vida de más y más personas. Y como consecuencia, generas ingresos. Y lo primero que obtienes es esto que llamamos un 1 en 7. Y es poder hacer el salario de un año promedio en tu país en 7 días. Y no estoy hablando de hacer dinero fácil, no estoy hablando de hacer dinero rápido por internet, tirado en la playa sin hacer nada, no. De hecho, yo viví tirado en la playa 2 años usando Fórmula de Lanzamiento, pero no llevaba mi ordenador a la playa porque no se mezclan bien. Pero algo que sí me permitió Fórmula fue, después de casarnos, mi esposa me dijo, oye, ¿y si hacemos unos lanzamientos en Cancún? Nos vamos 2 meses a vivir para allá y 2 meses se convirtieron en 2 años. Qué bueno. Es que te da la libertad de locación, de vivir en donde quieras y de hacerlo como quieras. Entonces, estábamos por allá haciendo lanzamientos, estábamos en todas partes haciendo lanzamientos y lo que nos dábamos cuenta es el impacto que tiene esto en la vida de las otras personas y el impacto que tiene en tu libertad económica, en tu libertad financiera, en tu libertad, perdón, pues sí, económica y financiera es lo mismo, en tu libertad financiera, en tu libertad de tiempo.
porque también, ¿por qué nos fuimos a Cancún? Porque queríamos conocer la Riviera Maya y nos daba tiempo de poder agarrar el coche y movernos por donde quisiéramos. Total. Teníamos la libertad de vivir allá, teníamos la libertad geográfica. Entonces vimos que el lanzar a través de fórmula de lanzamiento nos daba todas las libertades para poder vivir la vida con la que soñamos y además estamos impactando al mundo con nuestro mensaje. Buenísimo. De hecho, esa parte que comentas, Ricardo, de una vez que haces fórmula de lanzamiento, una vez que haces uno o varios lanzamientos, nosotros lo vimos con el primer lanzamiento grande que hicimos por encima de 90.000 euros, nos dimos cuenta que algo había cambiado a nuestro alrededor. O sea, fue brutal la cantidad de entrevistas, la cantidad de colaboraciones, la cantidad de peticiones, la cantidad de congresos a los que nos invitaron justo después del lanzamiento. O sea, es como que se crea una vorágine de información, ¿no? Que hay una bandada de personas que están siendo impactadas por ese lanzamiento, ¿no? Muchísimas personas que están viendo, aprendiendo contigo en ese PLF y que están viendo los 4 vídeos y que se llevan muchísimo valor. Es la forma más fácil de dejar mucho valor encima de la mesa y que, como tú bien decías, lo que sucede es que todo el sector, todo el mercado está viendo cómo estás saliendo tú al mercado y dicen, vale, productividad y sé Juanmi. O sea, es acojonante. El otro día, no sé si te lo comentaba Ricardo en otra entrevista, el otro día nos llegaba por Instagram, nos llegaron 5 peticiones de entrevistas el mismo día, de gente de nuestra comunidad y de personas fuera de nuestra comunidad que habían visto el perfil en Instagram, habían visto que poníamos, te ayudamos a mejorar tu productividad y nos pedían, ¿no?, poder entrevistarnos para sus canales, para sus directos y demás. Y es increíble lo que sucede cuando aplicas la fórmula y cuando, a mí me gusta decir, cuando te anclas en un sector, cuando no vas cambiando, persiguiendo objetos brillantes de hoy pruebo esto, hoy pruebo lo de más allá, hoy pruebo aquello. No, no, no. Céntrate en tu temática, céntrate en lo que te gusta, haz un buen lanzamiento y sigue masterizando cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cuando te apetezca lanzar, sigue mejorando esos lanzamientos para anclarte en una temática y que el resto del sector, el resto del mercado sepa que tú eres bueno haciendo eso y cuando alguien te necesite para, no sé, para un libro, para un congreso, para un evento, para una charla, para una masterclass, te tengan claramente con una palabra, con una o dos, ¿no? En nuestro caso es productividad emprendedora, pues en otros casos serán otras palabras y creo que es interesante centrarte en una temática y aunque a veces sientas que sabes de más cosas o que sabes de muchas temáticas, que elijas la que crees que más puedes ayudar y a partir de ahí profundices al máximo, te centres en hacer lanzamientos y puedas crear esa escalera de valor de la que siempre hablamos, que con fórmula te va a ser mucho más sencilla. Sí, y cuando te das cuenta, y de hecho de pronto empiezan a llegar estas solicitudes de entrevistas, de pronto empiezan a llegar estas solicitudes de otras personas que dices, ah, caray, yo lo buscaba y ahora él me está buscando a mí. Es algo muy interesante porque la posición que te da fórmula en el mercado y la fortaleza que te da fórmula como experto es gigantesca porque empiezas a tener una exposición muy grande y te decía, encima generas ingresos. Mi primer lanzamiento después de hacer todos estos webinars, eh, estábamos preparando nuestra boda, mi esposa y yo. En ese momento todavía no era mi esposa. De hecho, ella acababa de independizarse, de decir, ¿sabes qué? Después de trabajar toda su vida en el mundo corporativo, ¿qué tal que me meto también al mundo en línea? Y empezó a gustarle esto del mundo en línea. Ella no sale en cámara, pero ella hace todo el back de toda la empresa. Entonces, estábamos preparando este primer lanzamiento y dijimos, oye, y si en lugar, es algo que no le recomiendo a la gente, pero es algo que decidimos hacer nosotros. Dijimos, si en lugar de usar nuestro dinero para financiar este primer lanzamiento, usamos nuestras tarjetas, yo como experto en mentalidad financiera, lo primero que siempre le digo a la gente es, usa solo lo que puedas afrontar. Teníamos el dinero de respaldo en el banco por si cualquier cosa pasaba, pero decidimos financiar todo el lanzamiento con nuestras tarjetas. Y de pronto, porque así de seguros estábamos del resultado que íbamos a tener, dijimos, mínimo, recuperamos lo que invertimos. Y tuvimos un retorno de la inversión 6 veces más de lo que invertimos. Brutal. Y eso fue como, wow, esto sí funciona. Repetimos el lanzamiento y dijimos, ok, no vamos a duplicar la inversión, ahora ya no estábamos usando tarjetas, ya era, tuvimos que posponer la boda porque hubo una serie de cosas, hubo un temblor en México muy grande, hubo una serie de cosas por las que la pospusimos,
Pero justo antes de la boda dijimos, ok, vamos a hacer otro lanzamiento porque qué tal si nos vamos un mes de luna de miel de Italia, en lugar de nada más irnos 2 semanas y poder recorrer la Toscana. Entonces hicimos otro lanzamiento. Aumentamos un poco la inversión. No la duplicamos, nada más la aumentamos en un 20%. Y nuestro segundo lanzamiento hicimos 50% más que nuestro primer lanzamiento. En nuestro primer lanzamiento habíamos hecho $36,000. Qué bueno. Y de pronto duplicamos eso y nuestro tercero lo volvimos a hacer. Y nos dimos cuenta que cada vez que hacíamos pequeños ajustes, íbamos escalando. Y ahí fue cuando dijimos, ok, necesitamos un equipo. Íbamos contratando poco a poco gente. Y de pronto teníamos ya una persona que hacía la edición de nuestros videos. Y de pronto teníamos una persona ya que hacía nuestros diseños y una persona que llevaba redes. Pero empezamos nada más nosotros dos. Y eso es lo que te va ayudando Fórmula, que te va dando este paso a paso que necesitas hacer para escalar, para llevar tu mensaje a donde lo quieres llevar y para impactar a todo el mundo que quieras impactar. Y como dice Juanmi, métete en un nicho, métete en un sector, no vayas cambiando porque de pronto vemos a estos chapulines que hoy enseñan esto, y hoy enseñan esto, y hoy enseñan esto, y quizás tú digas, oye, pero tú dices que enseñabas mentalidad financiera y ahora te hiciste chapulín hacia fórmula de lanzamiento. ¿Sí? Pero aquí fue, después de 6 años de trabajar enseñando sal de la montaña rusa del dinero, después de varios años aplicando fórmula de lanzamiento y metiéndonos directo a fórmula, llegó Jeff Walker. De hecho, parte de mi sueño era poder representar a Jeff Walker en habla hispana. Era algo que escribía todos los días y visualizaba todos los días desde hace unos años. Y de pronto llegó Jeff Walker con Luis Carlos y conmigo y nos dijo, oigan, ustedes han implementado fórmula de lanzamiento de manera muy exitosa, son parte de mi comunidad, en mi comunidad los conocen. ¿Qué les parece si ustedes llevan fórmula de lanzamiento ahora al mundo hispano? Qué bueno. Y poder traerlo, poder hacer esto es parte de mi misión, de ayudar a las personas a vivir la vida con la que sueñan y ahora tener el negocio con el que sueñan. Entonces, si tú estás pensando en cómo podría llevar mi negocio al mundo digital, cómo podría llevar mi negocio a otro nivel, cómo poder escalarlo, fórmula de lanzamiento es la mejor manera de hacerlo. Punto y final. Buenísimo, buenísimo, Ricardo, esa frase. Sin duda has dado en el clavo en todas tus respuestas y me parece magistral que podamos dejar tanto valor encima de la mesa. Creo que llevamos ya casi una hora, ¿no?, compartiendo esta entrevista y me ha encantado, Ricardo, tenerte aquí. No sé si hay alguna, alguna duda, alguna temática, algo que tú veas que se repite también en tu comunidad, en gente a la que tú estés ayudando, que creas que pueda ayudar a las personas que nos escuchan, como emprendedores que quieren escalar o profesionales que están empezando y quieren dar el salto al mundo digital. ¿Algún comentario, alguna reflexión para finalizar? Quizás en este momento estás pensando, es que yo no tengo nada que darle al mundo, pero todos tenemos un mensaje. Todos tenemos un mensaje dentro y puede ser tu conocimiento, pueden ser habilidades, pueden ser hobbies, pero todos tenemos algo dentro que la gente puede beneficiarse si tú lo compartes. No te quedes con eso para ti. Compártelo, el mundo te está esperando. Y yo sé que quizás digas, oye, pero es que ya hay todo el contenido en YouTube está gratis. Y todo, ¿qué crees? Sí, pero la gente quiere una guía. La gente quiere una persona que lo acompañe, que lo guíe, que lo impulse, que crea en él, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Y eso es lo que vas a encontrar dentro de Fórmula. Vas a encontrar personas que están en una situación similar a la tuya, que quieren crecer y que quizás no sabían cómo hacerlo y llegaron a Fórmula y empezaron a encontrar un lugar en donde crecer, empezaron a encontrar un lugar en donde sacar su mensaje y cómo hacerlo. Entonces, espero verte dentro primero de la Masterclass 1 en 7 para llegar de ahí a Fórmula del lanzamiento. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Juanmi, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Muchísimas gracias a las personas que nos estáis viendo, ya sea en directo o en diferido. Y como siempre decimos, entrad dentro de lo que tenéis justo en la descripción de este vídeo. Hay un grupo privado que hemos llamado Fórmula de Lanzamiento Más y Mejor. Si entras a másimejor.com/fórmula, te repito, másimejor.com/fórmula, verás toda la información. Vamos a ir compartiendo tips de lo que nos ha funcionado en los lanzamientos, de qué hemos hecho, cómo lo hemos aplicado, para que tú también te puedas llevar el máximo valor de todo este training, de toda esta
digamos, diversión de todo este movimiento que va a llegar al mercado hispano de la mano de Luis Carlos, de la mano de Ricardo y, por supuesto, de Jeff Walker. Chicos, chicas, emprendedores, emprendedoras, profesionales, espero que os haya servido de muchísima ayuda este vídeo, esta entrevista. Y como siempre decimos, cada día más y mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!